Buenas noches, doctores. El día de hoy vamos a hablar acerca de apendicitis aguda. Yo soy Dayana Stephanie Castro Redondo, médico residente de tercer año de cirugía general del Hospital Nacional 2 de Mayo. Bueno, como sabemos, la apendicitis aguda es una de las patologías más frecuentes que nos llega a la emergencia. Por ello es tan importante saber diagnosticarla correctamente, cuáles son sus síntomas, sus signos y sobre todo si hay alguna escala que nos puede ayudar para poder diagnosticarla con mayor claridad. Asimismo, también debemos saber en el uso de las imágenes, si estas están recomendadas, si no están recomendadas, y sobre todo, cuáles son las que nos van a ayudar a hacer un mejor diagnóstico en nuestros pacientes. Por ello, es que el día de hoy vamos a hablar acerca no solamente de las causas o qué es lo más importante, los signos, los síntomas que son tan conocidos, sino esta charla va más que nada a poder revisar esta guía de manejo, la guía de Jerusalén, la cual ha sido actualizada en el año 2020 y nos ayuda en 8 puntos claves y básicos para el diagnóstico y tratamiento de la apendicitis aguda. Esta guía es un consenso mundial en el cual expertos de todo el mundo se han reunido y han planteado ciertos lineamientos para dudas o casos específicos en el caso de diagnóstico y tratamiento de esta patología. Entonces, vamos a hablar de la eficacia diagnóstica de los sistemas de puntuación, de la función de las imágenes, del tratamiento no quirúrgico en apendicitis no complicada, del momento ideal de la apendicectomía y su llegada al hospital, del tratamiento quirúrgico, de los sistemas de puntuación y clasificación intraoperatorio, del tratamiento no quirúrgico en el caso de un plastrón apendicular, absceso o flemón, y los antibióticos pre y postoperatorios. En cuanto a la eficacia diagnóstica de los sistemas de puntuación, como sabemos, hay sistemas que nos ayudan a puntuar o a clasificar mejor la apendicitis aguda. En nuestro medio, el más usado es el sistema de Alvarado, pero también tenemos otros scores como el iScore, que es el cual nos propone esta guía, ¿no? Y como podemos ver aquí en el algoritmo, un paciente con síntomas sugestivos de apendicitis aguda se le realiza este tipo de puntajes, ¿no? Teniendo tres grupos, de bajo, de mediano y de alto riesgo, según la puntuación que tengan. Entonces, si un paciente tiene un bajo riesgo, por ejemplo, y el paciente no quiere quedarse y solamente quiere esperar síntomas o otra cosa, se le puede dar de alta y un seguimiento telefónico. O se le puede admitir en el hospital y se observa al paciente y se reevalúa con exámenes de 6 a 8 horas después. Si el paciente tiene un riesgo intermedio, pues ahí podemos evaluar el uso de una ecografía. Dependiendo mucho la edad también del paciente, si tiene menos o más de 60 años, se le puede indicar una tomografía y según ello vemos si el paciente va a cirugía o no. Y si el paciente tiene alto riesgo, se puede considerar hacerle una ecografía o una tomografía, pero generalmente esos pacientes van a cirugía, ¿no? Por eso es tan importante el puntaje que también nos da. Ahora, como mencioné, el puntaje de Alvarado con un punto de corte menos de 5 es más que nada suficiente para excluir el diagnóstico de apendicitis aguda, pero un puntaje más de 5, como por ejemplo 6, no nos confirma necesariamente el diagnóstico de apendicitis. Ahora, el puntaje de Alvarado no es suficientemente específico para diagnosticar apendicitis aguda, simplemente nos excluye un poco el diagnóstico y se mantiene un criterio ideal de alta sensibilidad y especificidad en el sistema de puntaje y diagnóstico. Esto no es tan claro, por eso esta guía recomienda que por favor se hagan en el futuro investigaciones. En cuanto a la función de la imagen, que es el segundo punto, pues acá vemos, ¿no? Hay ciertos criterios, ¿no? Como la pared o el engrosamiento, la imagen que se vea en ecografía y en tomografía para poder diagnosticar apendicitis aguda. No sabemos que la primera imagen que generalmente se pide es una ecografía y si se tiene a la mano una tomografía. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la guía, no? En los pacientes con una sospecha de apendicitis aguda, se recomienda un enfoque individualizado, ¿no? Dependiendo mucho de cómo es el paciente, edad, sexo, para poder pedir una imagen. Generalmente, si tenemos una buena correlación clínica y un examen físico adecuado, pues con eso es suficiente el diagnóstico de apendicitis aguda muchas veces. Pero, pero si hay cierta duda, se puede pedir una imagen, pero muy individualizada en cada paciente. Asimismo, la imagen también debe, como mencioné en el primer esquema, estar relacionado con la puntuación, ¿no? Con cierto grado de puntuación que tenga el paciente, como por ejemplo el riesgo intermedio, no más de 5. En caso de que el paciente tenga
ingresados tengan bajo riesgo, pues debemos ver si es que este tipo de pacientes clasifica o no para tener una imagen, ¿no? El hospital debe reevaluar si este paciente no mejora, ¿no? Si no hay una mejoría en el paso del tiempo, pues se podría pedir una imagen para poder reevaluar ese tipo de pacientes, ¿no? Si se identifica un riesgo intermedio y se beneficia el paciente de algún tipo de imagen, pues también se debería hacer, ¿no? Dependiendo mucho el riesgo intermedio de la clasificación por puntajes que se le hizo al inicio, ¿no? También se debe tener en cuenta que en pacientes de alto riesgo, por ejemplo, mayores de 60 años, a veces estos pacientes no requieren imágenes preoperatorias y se recomienda, sobre todo en mujeres embarazadas, eh, la imagen, no solamente ecografía o tomografía, que las mujeres embarazadas no se pueden realizar, sino se recomienda resonancia en ese tipo de pacientes. Ahora, en cuanto al tratamiento no operatorio de la apendicitis aguda, si se da ese tipo de tratamientos, se puede dar una terapia antibiótica y esta puede ser exitosa, pero siempre y cuando sea en pacientes seleccionados, no en cualquier tipo de pacientes. Y además hay un riesgo de recurrencia, se debe tener esto muy en cuenta, del 38%. Asimismo, hay evidencia que actualmente apoya este tipo de iniciativas, ¿no? Que con tratamiento endovenoso y luego tratamiento oral el paciente puede mejorar. También es importante que los pacientes con exámenes de laboratorio que sean normales y con síntomas poco probables, se puede excluir el diagnóstico de apendicitis, pero siempre, pero no se descarta, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado en cualquier tipo de pacientes y ver, ¿no? Que se le puede dar seleccionados casos tratamiento médico con antibióticos, pero siempre va a haber un cierto riesgo de recurrencia. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de pacientes. Ahora, hay que tener en cuenta que cuál es el momento adecuado de una apendicectomía, ¿no? El paciente generalmente desde que inicia su cuadro clínico hasta que llega al hospital pasa cierto tiempo. Entonces, cuando tenemos un retraso quirúrgico corto en el hospital de 12 hasta máximo 24 horas, es seguro el tratamiento quirúrgico y no se va a complicar más, o sea, no va a haber riesgo de aumentar complicaciones y o perforaciones en el caso de apendicitis aguda, ¿no? Se debe tener en cuenta que se debe tratar de agilizar eh, el ingreso a sala de operaciones una vez diagnosticada esa patología para evitar justamente ¿no? las perforaciones o la progresión natural de este tipo de enfermedades, ¿no? Que es a una peritonitis localizada y luego generalizada. Ahora, en cuanto al tratamiento quirúrgico, actualmente la apendicectomía laparoscópica es el tratamiento de elección, ¿no? Por todos los beneficios que se ven en la cirugía laparoscópica, menos dolor, menor incidencia, menor infección de sitios operatorios, vuelta antes al trabajo y los costos en general, ¿no? Como ya sabemos, la laparoscopía ofrece ventajas claves, sobre todo en pacientes obesos, mayores y pacientes con comorbilidades. La laparoscopía es factible en cualquier tipo de pacientes, ¿no? Si es que no tienen alguna contraindicación absoluta. Y una recomendación muy importante es que en las pacientes embarazadas, sobre todo como ya mencioné, primero la imagen de elección en ellas es la resonancia, ¿no? Luego de una ecografía. Y en todo caso también en las pacientes embarazadas la apendicectomía laparoscópica no debe considerarse como primera elección. Es uno de los pocos casos en los cuales no se considera, sino se recomienda la apendicectomía abierta. Y bueno, en niños pues generalmente no se ha visto una gran diferencia, pero sí se ve una menor estancia hospitalaria y una morbilidad global, ¿no? Y pues la laparoscopía siempre se dice que tiene que ser es muy dependiente del equipo quirúrgico, ¿no? Y la destreza que tenga en esta técnica, pero se ha visto que si es en manos de cirujanos entrenados y expertos, pues no hay ninguna desventaja o ninguna variación en cuanto a la cirugía abierta, en cuanto a las complicaciones, ¿no? En cuanto a los drenajes, pues no se recomiendan los drenajes y en pacientes adultos después de una apendicectomía, perforada o complicada con peritonitis, pues se debe usar con bastante prudencia, ¿no? Los drenajes, si bien estos se dejan por seguridad o por necesidad, pues en la guía no los recomienda del todo y lo deja mucho a razón del cirujano, ¿no?
En cuanto a los sistemas de clasificación intraoperatoria de la apendicitis y la utilidad clínica de estas, ¿no? Generalmente uno da un tipo de diagnóstico antes de entrar a sala o algún estadio de la apendicitis y cuando se entra a sala se comprueba, ¿no? La incidencia de hallazgos inesperados en especímenes de apendicectomías es bastante baja, ¿no? Pero en el diagnóstico intraoperatorio debemos siempre tener en cuenta que debe haber una correcta relación entre la histopatología con lo que nosotros clasificamos, ¿no? Previamente. No hay un sistema totalmente válido para eso y sería un buen tema de futuros estudios, es lo que nos presenta la guía, ¿no? En cuanto al juicio macroscópico de los cirujanos, pues generalmente es bastante inexacto, ¿no? Y pues hay algunas, si el apéndice se considera como normal o sin cambios, sin alteraciones significativas, pues hay bastantes casos en los que se puede dar este tipo de casos, ¿no? Igual se recomienda si el paciente es sintomático, e igual antes de entrar a la sala, hacer la remoción, ¿no? O sea, reseccionar igual el apéndice y pues aún se debe hacer algunos estudios en este campo porque no hay una clasificación que realmente nos ayude a comparar el diagnóstico pre con los hallazgos intraoperatorios. En cuanto al tratamiento no quirúrgico de la apendicitis complicada o absceso o flemón, se ve que el drenaje percutáneo de un absceso periapendicular es accesible, es algo que se está recomendando actualmente, además de tratamiento antibiótico, ¿no? Porque es mínimamente invasivo, porque realmente no complica más al paciente. El manejo también no quirúrgico es de primera línea, ¿no? Lo que se trata de hacer en este tipo de complicaciones es, uno, dar una escala o una buena cobertura antibiótica y si es necesario drenar esto, hacerlo por una vía mínimamente invasiva, como actualmente se recomienda el drenaje percutáneo. Asimismo, en cuanto a si es que esto se complica, llega a generar algún tipo de malestar en el paciente, sepsis, el paciente no mejora a pesar de la cobertura antibiótica, pues se debe entrar a operar o a drenar, ¿no? La apendicectomía de intervalo no es rutinario y no es tan recomendado, ¿no? Se recomienda apendicectomía de intervalo en pacientes que son sintomáticos recurrentes, ¿no? No en cualquier paciente tampoco. Y pues se realiza una colonoscopia en pacientes no tratados quirúrgicamente y mayores de 40 años, no es lo que se recomienda. En cuanto al último punto de antibióticos pre y postoperatorios, en pacientes con apendicitis aguda es importante dar siempre un antibiótico de amplio espectro preoperatorio. Cuando el paciente tiene una apendicitis aguda no complicada, no se recomienda dar antibióticos en su postoperatorio. Y si es complicada, sí, y debe darse antibióticos de amplio espectro. Y a pesar de la discontinuación de los antimicrobianos, el tratamiento debe basarse generalmente, siempre no de la leucocitosis, pero sobre todo de la clínica, y se recomienda cuando ha sido un apéndice complicada dar un tratamiento antibiótico de amplio espectro de 3 a 5 días en los pacientes adultos, ¿no? Estas recomendaciones que nos da la guía son recomendaciones en general, ¿no? Recuerden que es de medicina basada en la evidencia y dado por expertos a nivel mundial. Nuestra realidad es a veces un poco diferente a la realidad de otros países, ¿no? Y lo que debemos hacer con esas declaraciones o recomendaciones es poder asimilarlo mejor y poder tratar de aplicarlo en nuestros pacientes, siempre teniendo en cuenta que lo más importante en el diagnóstico y el tratamiento de la apendicitis aguda manda la clínica que tenga el paciente y el examen físico que nosotros realizamos. Todas estas recomendaciones son para cuando nosotros tenemos algún tipo de duda o para poder precisar mejor el diagnóstico, ¿no? Que nos ayude a poder hacer un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento. Pero la clínica y nuestro examen físico es lo que marca y vale para este tipo de pacientes. Gracias por escucharme y esto ha sido todo.